Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Viviana Herrera y el día de hoy les voy a dar explicación a los problemas de su libro de texto, este, de la página 139, el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. El ejercicio que indica. El ejercicio 1 indica lo siguiente. Dice, un bloque de madera de 2 kilogramos de masa se sumerge en un vaso de precipitados con agua que está suspendido de una báscula de resorte. Antes de sumergirlo, la báscula indica 30 newton. Cuando está completamente sumergido pero sin llegar al fondo de la báscula, indica 37.5 newton. Calcular la densidad del bloque y la tensión del alambre que lo sostiene cuando está sumergido. Entonces nos piden calcular dos cosas. Nos piden calcular la densidad del bloque y la tensión del alambre. Bueno, entonces nos vamos a poner una tabla de datos y los datos nos indican que es una masa de 2 kilogramos. La masa de 2 kilogramos. También con este dato podemos calcular el peso del cuerpo. El peso del cuerpo es igual a la masa que multiplica la gravedad. Y esto nos da un dato de 19.6. Ya lo multipliqué. Y el peso del cuerpo le ponemos W subíndice C. Aquí está. W subíndice C. Entonces el peso del cuerpo antes de ser sumergido en el agua es igual al peso real del cuerpo. Ahí lo tenemos. Pero nos dan otro dato, nos dan el dato que el peso cuando está sumergido, el cuerpo cuando está sumergido en el líquido son 37.5 newtons y el peso del agua son 30 newtons. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos datos? Podemos obtener el peso aparente. No se les olvide que el peso aparente pues es cuando el objeto se encuentra dentro del líquido. Entonces, el peso aparente en este caso podemos calcular, colocar aquí que es el peso del líquido cuando está sumergido en el agua menos el peso del volumen del líquido antes de que el cuerpo se sumerja en el líquido. En este caso pues es agua. Y colocamos los datos que tenemos por acá, son 37.5 menos 30 nos da una diferencia de 7.5 newton. Ahí lo tenemos. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, aquí he anotado el peso aparente que está en el líquido. Aquí le puse unas rayitas para denotar que está en el líquido. Y según lo que encontró Arquímedes es que pues un cuerpo cuando está en el líquido, pues el líquido va a desplazarse una cierta cantidad, como lo vemos aquí. Es una cierta cantidad de líquido, entonces el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo, ¿ok? Entonces, ya calculamos el peso aparente. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues vamos a calcular ahora el empuje. Y el empuje pues es una fuerza que se encuentra dentro del líquido. Que el empuje pues es esta fuerza que está aquí o la flecha que ven a ustedes en azul. Esta fuerza de empuje obliga al cuerpo a que se vaya a la superficie o bien que se quede dentro de esta, pero siempre este es una fuerza. Entonces, el empuje para este caso es igual al peso real del cuerpo antes de que se introduzca en el líquido menos el peso aparente. Ajá. Entonces, con esta diferencia vamos a calcular el empuje. El peso real es igual al peso del cuerpo. Le vamos a poner. Es igual al peso del cuerpo. Y por aquí lo tenemos. 19.6 menos el peso aparente, que es lo que calculamos anteriormente. Esto nos da una diferencia de 12.1 newton. ¿Ok? Ya tenemos el valor del empuje. No olvidemos que nuestro objetivo es calcular la densidad del bloque o bien la densidad del cuerpo.
Ujú. Como el líquido es agua, pues la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ese es el dato que tenemos ya por ahí. Entonces el empuje, como les repito, el empuje siempre va a estar en el líquido. Entonces anotamos las propiedades exclusivas para el líquido. Una de ellas es la densidad del líquido. Claro, por supuesto, tenemos el volumen del líquido. Tenemos también la constante gravitacional y estas tres variables nos van a dar el valor del empuje. Pero ¿qué pasa aquí? Ya tenemos el valor del empuje, ya tenemos la densidad del líquido, ya lo tenemos la constante gravitacional. Con eso podemos calcular el volumen del líquido que se desplaza. Por lo tanto, despejando al volumen del líquido, tenemos que aquí el volumen del líquido desplazado es igual al empuje. Como densidad y la gravedad está multiplicando, pasan del otro lado dividiendo. Y queda la ecuación de esta manera. ¿Ok? Entonces vamos a proceder entonces a sustituir datos. Lo vamos a hacer por aquí. Entonces, el volumen del líquido es igual al empuje. Anotamos otra vez la ecuación para que no se nos olvide qué es lo que vamos a hacer. Ok. El empuje, ¿cuánto fue el empuje? El empuje fue de 12.1 Newton, pero Newton es una unidad derivada, por lo tanto vamos a anotar sus unidades correspondientes. Kilogramos que multiplican a metros sobre segundo al cuadrado, eso nos da las unidades de Newton. Sobre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Acuérdense que la densidad es una propiedad específica de los fluidos, por lo tanto, si fuese otro fluido distinto al agua, pues entonces seguramente este valor de la densidad cambiaría. Hay que tener eso muy en cuenta. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí vamos a proceder a eliminar las unidades correspondientes y como es un volumen, pues nos debe de dar en metros cúbicos. Entonces, eliminamos esta con esta, eliminamos los kilogramos y únicamente nos quedan metros cúbicos, las unidades para el volumen. Y hacemos nuestra operación. Y acordándose todo lo que está en el numerador, dentro de todo lo que está en el denominador. Por eso le colocamos paréntesis a la calculadora. Y ya procediendo a hacer nuestra operación nos da un valor de 1.23 por 10 a la menos 3. Entonces llegamos a la conclusión que el volumen del líquido que se desplaza dentro del recipiente es igual al volumen del cuerpo y este es igual a 1.23 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, pero todavía no hemos llegado a nuestra solución del primer objetivo. El primer objetivo es calcular la densidad del bloque. Entonces, vamos a anotar con esta otra ecuación, con la ecuación exclusivamente para el peso del cuerpo. Vamos a anotar que el peso del cuerpo también, todos los cuerpos tienen una característica propia, que es la densidad. Entonces es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, que multiplica también la constante gravitacional. Y después observamos o vemos, calificamos cuáles son las variables que tenemos. Tenemos el peso del cuerpo, que es igual al peso real. Tenemos la constante gravitacional. Tenemos el volumen del cuerpo, que ya lo calculamos anteriormente. Por lo tanto, ahora sí podemos despejar la densidad del cuerpo, que es lo que nos piden calcular. La densidad del cuerpo. Y la densidad del cuerpo es igual
al peso del cuerpo sobre volumen del cuerpo por la constante gravitatoria. Igual. ¿Ok? Entonces, el peso del cuerpo, acordándonos que es igual al peso real, en este caso, ¿cuánto nos dio? Nos dio de 19.6 y lo anotamos. 19.6 Newton, porque es un peso, pero vamos a colocar otra vez las unidades para Newton. Son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto con el fin de observar cómo obtenemos las unidades de la densidad. El volumen del cuerpo es 1.23 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que multiplica a la densidad, que es una constante que ya todos conocemos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y le ponemos igual. Entonces observamos las unidades que se van. Eliminamos metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado en el denominador. Y también, bueno, estas ya no las podemos eliminar porque son las unidades exclusivamente para la densidad. Entonces colocamos la densidad del cuerpo es igual a la unidad kilogramos sobre metros cúbicos. Y la densidad del cuerpo nos dice que tiene un valor de 1626.01 kilogramos sobre metros cúbicos. Y como ya tenemos el valor, ya sea que lo subrayemos o que le pongamos un recuadro para que lo pueda ver el profesor a la hora de calificar y no se pierda con todo lo que hemos hecho. ¿Ok? Ese es el inciso A. Ahora nos vamos con el inciso B. El inciso B que nos pide calcular, vamos a anotar, calcular la tensión del cable que soporta al cuerpo cuando éste se sumerge. Bueno, pues entonces anotamos por aquí un diagrama, suponiendo que es el cuerpo, que se va a introducir pues al líquido. Ahí estamos viéndolo. Entonces, cuando se introduce en el líquido, bueno, pues sabemos que inmediatamente el líquido pues va a subir dependiendo del peso del cuerpo. Entonces aquí tenemos esta flecha, pues nos está indicando un vector, pues es el cable que soporta el cuerpo y lo anotamos con una T, simbolizamos que es la tensión del cuerpo. Entonces observamos que las fuerzas que se están llevando a cabo es únicamente en el eje Y. Y anotamos la tensión porque está hacia arriba, la tensión es la que soporta el cuerpo, menos todos los cuerpos por la fuerza gravitatoria pues van hacia abajo, menos el peso del cuerpo. Y ya como ya no tenemos otras fuerzas, pues le ponemos igual a W. Por lo tanto, la tensión del cable es igual al peso del cuerpo, pero del cuerpo sumergido en el líquido. Entonces nos vamos inicialmente a ver ese dato y nos indica que es igual a 37.5 newton y la anotamos aquí. Como es una unidad fuerza, pues anotamos sus unidades y así queda terminado el ejercicio número 1. ¿Ok? Nos vemos.